an ambassador diamond with It Works, and I've been here, this will be my 10th year. So it's been a long journey. It's been an exciting journey, but it's had, many ups and downs. And so I'm excited to share with you guys today. Thank you, Sarah. Welcome. We're recording right now, so I'm going to be translating. Así que, chicos, qué bueno que están escuchando esta llamada. Estamos aquí con una diamante embajador, se llama Sarah Rankin, y no solo es cualquier diamante embajador, es una mujer que lleva 10 años haciendo este negocio, 10 años en It Works, y tiene una experiencia muy padre porque en esos 10 años ha tenido altibajos. So, tell us, Sarah, something about your story. Why did you join? How old were you? Everything that you might tell us about. So I was 23 years old, and I think one of the advantages that I had starting the business was I had already lived my nightmare. I had already been married and divorced, a college dropout. I had been homeless, living out of the back of my truck. Sleeping on friends' couches. And so I already knew how bad life could get. And I was really looking for a way out. And It Works became that way for me. Entonces, Sara nos platica que ella inició en It Works cuando tenía 23 años. Y bueno, fue muy sencillo para ella porque ella cuando inició It Works ya sabía lo que era vivir en una pesadilla. Ya se había casado, tenido hijos, ya se había divorciado. Estaba en bancarrota totalmente, de hecho no tenía casa, vivía o en la parte de atrás de su camioneta o en el sofá de algunos amigos. Entonces, para ella, iniciar It Works fue una gran aventura. Awesome. When I started with It Works, I was a personal trainer working at a women's only gym. And I was afraid to answer the phone because every phone call was a creditor trying to get money that I didn't have. And I was working 60 to 70 hours a week and still not even able to survive. I could barely pay my rent, let alone pay off debt that I had already, built up through college and through life. Entonces, cuando ella arrancó, se dedicaba a ser entrenadora personal en un gimnasio que era solo para mujeres y le daba terror contestar el teléfono. Cada vez que sonaba el teléfono le daba mucho miedo porque era a una de las personas que les debía. Entonces trabajaba 20 horas a la semana y aún así no le alcanzaba apenas, a veces podía pagar para la renta, pues mucho menos podía pagar todo lo que debía, deuda de colegial y otras cosas, entonces pues no podía salir. I had just gotten back on my feet and got a little tiny apartment in Toledo, Ohio, and a woman walked into my gym one day and handed me one of our Blitz cards and said, "Have you heard of that crazy rap thing?" And that's how it started. I'm here because somebody handed me one of these. A total stranger handed me a Blitz card and changed my life. Entonces, había podido empezar a salir un poquito, se pudo rentar un departamento y todo, y estaba en el gimnasio, y en eso entró una persona y le dio esta tarjeta como un volante, y le dijo, oye, ¿has escuchado de la locura del rap? Y eso es todo. Ella está aquí en It Works porque una extraña iba pasando, se acercó a un gimnasio, tocó la puerta y le dio un volante a Sarah Rankin. So, Sarah, just for out of curiosity, is that person still on the business? No. Okay, le acabo de preguntar, chicos, solo por curiosidad, si esa persona que le entregó el volante sigue en It Works y dijo que no. Go ahead. She actually ended up being a pretty terrible person. So I had a great example of what kind of a leader I did not want to be. I knew I wanted to be different. And so I really had to go my own way right from the beginning. De hecho, resulta que esa persona que la patrocinó la primera vez resultó ser una persona como medio mala y lo que le ayudó fue a entender qué tipo de liderazgo no quería ejercer. Ella quería hacer algo diferente. Y empezó desde un principio ella sola. Y entonces desde el principio decidió ir por su camino. O sea, yo voy a construir por mi cuenta. Awesome. You know, I
I really didn't know what I was getting into. I had never done anything like this before. Like I said, I was a professional screw up. I had quit almost everything, college, marriage, my family. I was really good at messing things up. And I thought if I could just make enough money to pay my rent, maybe I could get ahead. Y entonces nos platica que no sabía lo que se estaba metiendo. O sea, era no sé cómo traducirlo, pero como tenía un título profesional, pero profesionalmente lo echaba todo a perder. Era experta en eso. Abandonó la escuela, o sea, era buena para abandonar la escuela, abandonar su matrimonio, abandonó su familia y todo lo que tocaba parecía que lo iba a echar a perder. Entonces, cuando entró a esto, pues no sabía bien a lo que se metía. Y dijo, si tan solo puedo pagar lo de la renta, o sea, puedo generar lo de la renta, eso estaría súper bien. Con que pague la renta es suficiente. Yeah. You know, and I was really skeptical at first too, because I was a personal trainer. And so somebody's trying to tell me that a sticker was going to tighten and tone my body. And I was like, no, that's not how this works. So I really tried the wrap initially because I didn't believe it. But I thought, if this does exist, I need to know about it. And if it didn't work, I had to be able to tell people to stay away from it. Entonces al principio era muy escéptica porque era una entrenadora personal, sabía lo que se necesita para tener buena figura física y no creía que una calcomanía, así le dijo, te pudiera hacer lo que hace el rap. Entonces dijo, lo voy a probar porque si funciona, pues tengo que saber que funciona y si no funciona, para decirle a todas las personas que se alejen del rap. So it did work. And it worked, yeah. So you know how the story goes, because here we are almost 10 years later. I saw results in 45 minutes. My boyfriend, he's now my husband, saw results in 45 minutes. And I thought to myself, I have the golden ticket. This is it. This is my way out of the nightmare that I was living. Entonces, realmente le funcionó, y no solo le funcionó a ella, en 45 minutos vio algo de resultados. Su novio, que en ese entonces su novio y ahora es su esposo, también vio resultados en los 45 minutos y dijo, este es mi boleto de salida, o sea, este es mi boleto de oro para salir de la pesadilla en la que estoy viviendo. You know, in the beginning, I thought this is going to be easy because I work at a gym. And so everybody's just going to want to try this. But everybody kind of thought I was crazy. They told me that it wasn't going to work. A lot of people laughed at me, but I just knew I had been praying for a way out, and I just knew that this was it. So I kept going, and I would wrap anyone, anywhere. I was wrapping at gas stations, restaurants. My pizza delivery girl, when she would show up at my house with the pizza, I would put a wrap on her. Anybody that I could get the product on, I just had to wrap them. Entonces, al principio pensó que iba a ser muy fácil porque trabajaba en un gimnasio y dijo, bueno, pues aquí le digo a todo el mundo, pero las personas se burlaban de ella, le decían, esto no va a funcionar, esto ¿qué estás haciendo? Eso ni sirve. Pero muy adentro de ella sabía que iba a funcionar, que todo lo que había estado orando, esta era la respuesta a sus oraciones. Entonces empezó a ponerle raps a todo mundo, en las gasolineras, a la chica que le llevaba las pizzas en la noche le ponía un rap. Entonces a todo mundo le puso el rap. Yeah, and so 2 weeks after I started, I showed up to work one day and the doors were locked. All of the equipment was gone in the gym and the owner had disappeared. I was out of a job, and because I was paid salary per month, I was out of a paycheck for that entire month. So I had a choice to make this work or go back to being a bartender, go back to living out of the back of my truck. And I knew I didn't want to go back there. So I decided to make it work. Entonces, llevaba 2 semanas en el negocio y de pronto llegó a su trabajo y estaba cerrado con un candado y no había ninguna máquina, ningún aparato en el gimnasio. Resultó que el dueño se desapareció y como ella trabajaba por un salario,
entonces resultó que no le pagaron ese último mes de salario y tuvo que tomar una decisión. O regresaba a vivir en la parte de atrás de su camioneta y empezar a buscar algún bar en donde pudiera servir bebidas, o hacía que esto funcionara, este negocio funcionara. And you did. Yes. And, the first person who joined my team, I didn't know him. I was at a concert and he was like a bouncer. He was security at a concert. And I just asked him, I said, is this all you do? And he said, my wife, works at a little Italian restaurant down the road, but yeah, this is all we do. And I said, well, are you open to making more money? And he said, yeah. And so he was the first person to join my team. I didn't know him. It was just, I asked the question, are you open to making more money? And he said, yes. Entonces, la primera persona que se unió a su equipo fue un guardia de seguridad que conoció en un concierto. O sea, no lo había conocido antes, pero se acercó y le dijo, oye, ¿esto es todo lo que haces para ganar dinero? Y él le dijo, bueno, mi esposa trabaja en un restaurante italiano aquí a unas cuadras, pero sí es todo lo que hacemos. Y Sara le hizo la pregunta, le dijo, ¿estás abierto a la posibilidad de generar ingreso extra? Y él dijo, sí. Entonces, sin conocerlo, Sara simplemente le hizo la pregunta y él aceptó. The second person to join my team was a server at a little restaurant that I used to work at. And I went in to visit one day and I sat there for probably 6 or 7 hours before finally one of them was willing to try the wrap. And thank goodness, because she ended up being my first ambassador diamond. ¡Wow! La segunda persona que se inscribió era una trabajadora en un restaurante en donde ella solía trabajar. Entonces fue a visitar el restaurante y estuvo ahí, dice que se sentó como por 6 horas, estuvo sentada ahí hasta que alguien estuviera dispuesta a probar el wrap. Y gracias a Dios se esperó, porque la persona que probó el wrap, esta chica, resultó que fue su primera diamante embajador. ¡Wow! Perseverance pays, right? Yeah, and so the third person to join my team was somebody from Facebook that I had never met, who signed somebody, who signed somebody, who signed somebody, who, again, went Ambassador Diamond. So it was a Facebook lead. La tercera persona que inscribió fue alguien que al azar conoció en Facebook, y esa persona en Facebook entró, inscribió a una persona, que inscribió a otra persona, que inscribió a otra persona, que inscribió a alguien que fue su segundo embajador. You said like so chilled. I mean, I would be. It's amazing how that happened to you, but I guess it was out of a lot of work. There was a lot of work, and there were a lot of people who thought I was crazy and who told me it would never work. And since then, actually, one of those Ambassador Diamonds has quit, and my level 15 is now my front line. And so I've made some of the best friends ever, but people will come and go. That's just how the business is. And for me, it showed me that really anything is possible if you're just willing to talk to people about what you have. Entonces, bueno, dice que ella ha logrado todo este resultado a base de muchísimo trabajo. Y en el camino hay muchas personas que te dicen, esto no funciona, esto no es para mí, van, se regresan, se vuelven a ir. De hecho, uno de esos 2 diamantes embajadores se fue, y en su nivel número 15, 11, su nivel número 11, resultó que ahora ya es su línea frontal, porque todos los de en medio desaparecieron. Su nivel 1 quedó siendo, y que es su mejor amiga ahora. Y ahora, bueno, ha hecho de los mejores amigos haciendo este negocio. Awesome. So there have been a lot of people who have come in and a lot of people who have left in my 10 years. But early on, I met Cami Pentecost, and she said, give me 5 years and I'll teach you how to make $100,000 a month. And I didn't know that kind of money was possible here, let alone that somebody like me could do that. So I committed. I said, yes, I will give you 5 years.
And on my 5-year anniversary, I told Mark Pentecost, I'm here for another 5. And my 10-year anniversary is this summer, and I'm still here. I love it. Awesome. Entonces, bueno, después de todas esas dificultades en el camino conoció, bueno, muy al principio conoció a Cami Pentecost, y Cami le dijo, si me das 5 años, te voy a enseñar a ganar $100,000 mensuales. Y Sara no tenía ni idea de que ese dinero se podía ganar, o sea, estaba muy por afuera de lo que ella pensaba que era posible en ese momento. Entonces le dijo, claro, me voy a comprometer 5 años. Y cuando fue su 5º aniversario, se acercó con Mark Pentecost y le dijo, ¿qué crees? Voy a estar por otros 5 años. Y este año es su 10º aniversario y planea estar aquí mucho más tiempo porque ha sido una aventura muy buena. So, but I think what's important is making the decision and then committing to that decision, because I decided it wasn't a matter of if this was going to work. It was when it would work for me. Entonces, una de las cosas más importantes que ella aprendió es que tomes una decisión, pero luego te comprometas a ejecutar esa decisión. Para ella, cuando dijo voy a ser diamante embajador, no era una cuestión de que si lo iba a lograr o no, sino era cuándo lo va a lograr. So how long did it take did it take for you to become an ambassador? 4 years. Was it, sorry about the question, but is it worth it? Can you tell us a little more about how your lifestyle has changed since then? Let me translate that. Le pregunté cuánto tiempo le tomó llegar a Diamante Embajador y me dijo 4 años. Y le pregunté que nos cuente un poquito si valió la pena en términos de cómo ha cambiado su estilo de vida. The hardest part was my mind, believing that I could do it. People on my team did it quite quickly. I had people pass me. I had people making more money than me. And I became frustrated because I wanted that too, but I didn't actually believe that I was worth it. So it took the personal development and it took that shift in mindset to get to the next level. But it's been absolutely worth it. Dice que la parte más difícil para ella fue en la parte mental, porque tuvo muchas personas en su equipo la rebasaron, o sea, crecieron más rápido que ella, y entonces ella se sentía un poco frustrada porque quería los resultados de sus downlines, pero no lo obtenía. Entonces, para ella fue la parte más difícil y lo que más valió la pena fue el desarrollo personal por el que tuvo que pasar para que se sintiera que ella merece ese nivel de ingresos y entonces lo pudo conseguir. And so I have moved 6 times. You know, we went from the 1-bedroom apartment to a 2-bedroom, to a townhouse, to a house, each time moving into a little bit better of an area, until we finally decided to move here to Florida and rented a place on the water. And now we're living in a home that we built, and we were able to just show them our Pinterest board or our dream board and say, this is what we want. And we built it. Entonces, se han cambiado 6 veces de casa desde que iniciaron It Works, desde un departamento de una habitación y luego 2 habitaciones y luego 3 habitaciones y así, hasta que se decidieron mudarse a Florida. Primero vivían en una casa cerca del agua que rentaron y finalmente hicieron un dream board en Pinterest, un tablero de visualización, y fueron con un arquitecto y le dijeron, ¿me construyes esto, por favor? Y es literalmente la casa de sus sueños en Florida. Awesome. We paid off a ton of debt, medical debt, student loan debt, credit card debt. We've paid off 3 vehicles now. I just bought a new one we're expecting our 2nd baby. We paid for our dream wedding, a honeymoon. We've traveled the world, and I've been able to retire my husband from the military. So we're a full-time family expecting our 2nd child. Beautiful.
Entonces, bueno, además de eso, pues han pagado sus carros, pagaron un montonal de deuda de estudiantil, deuda de servicios médicos, de tarjetas de crédito, un montonal de deuda, ya está todo eso pagado. Además de comprar su casa, pudo retirar a su esposo del servicio militar, él es militar, entonces lo retiró por completo. Han viajado por todo el mundo y ahorita ellas están esperando su segundo bebé es una familia de tiempo completo. Tuvieron la boda de sus sueños. Y tuvieron la dona. Dream wedding, I forgot that. Yes, it was beautiful. And, we did that with a bonus. We've earned over $275,000 in bonuses with It Works. And we're now in the Millionaires Club. We've made over almost $3 million. And so you asked me if it was worth it. And I would say, well, the average ambassador makes about $32,000 a month. And so if I were to tell you in 4 years, which you could do it faster, but in 4 years, you could be making $32,000 a month, would it be worth it? Absolutely. Bueno, entonces nos dice también que ya forman parte del Club de Millonarios, han ganado más de $3 millones de comisiones en It Works, que todo esto que nos dijeron de la boda de los sueños y de viajar el mundo, nada más de eso lo hicieron con bonos, han ganado como $270,000 en bonos. Y me revolvió la pregunta, yo le pregunté si había valido la pena esos 4 años para llegar a embajador. Y dice, bueno, un embajador promedio gana $30,000 mensuales. O sea, son como 600,000 pesos mensuales. Y pregúntense ustedes si valdría la pena partírsela por 4 años para poder tener ese nivel de ingresos. Y también aclara Sara que podemos incluso hacerlo antes que ella. It's totally worth it. And, I think it's important to say the company that we have now, that wasn't the company that I had 10 years ago. We didn't have the steps to success. We didn't have all of these amazing tools, the Connect app, try it events. We didn't have any of this. All of these awesome shirts and materials, none of this existed back then. So we were ground floor, just like you guys are, but we didn't have all of the amazing tools that you guys have available to you. Awesome. Entonces nos dice que es importante que sepamos que ahora tenemos una compañía muy diferente a la compañía en la que ella se ingresó hace 10 años. O sea, ahora tenemos un montón de herramientas, tenemos playeras bien padres, cosas que puedes descargar, que puedes pedir, los sistemas, tenemos eventos, tenemos muchísimo apoyo, tecnología y todo, cosas que ella no tuvo en el principio. Entonces, ella fue como una pionera de un desarrollo muy fuerte, igual que como nosotros somos pioneros ahora en México y Latinoamérica. Sin embargo, nosotros tenemos un montón más de herramientas de las que ella tuvo. Awesome. And it's a huge opportunity for your country and an even bigger opportunity for the people of Mexico, because you can change generations, families, years and years. From now, there will be people who are able to build a legacy because you handed them a card. You handed a stranger a card. Es súper poderoso. O sea, tenemos una gran oportunidad, pero nuestro país tiene una muy gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de cambiar generaciones. O sea, no cambiamos vidas, sino cambiamos las vidas de la familia y de los hijos de sus hijos. O sea, es crear un legado literal, tan solo porque nosotros hagamos el esfuerzo de ir a entregar un volante o de ir a hacer una presentación. Awesome. And I think, take the option to quit off the table. Decide what you want. Decide that you're worthy and go for it. And you're going to hear no. People will quit. People will tell you that you're crazy. There will be times where it gets tough, but you can't reach the good times unless you've gone through the hard times. And so over my 10 years, we've gone through many hard times with the company, on a personal level, with my family, with my mind. Every new level requires a different version of you.
Entonces nos sugiere que tomemos la opción de renunciar, que la hagamos a un lado. Simplemente no puedes considerar una opción para renunciar. Toma la decisión de decidir qué quieres y de ir por ello hasta que suceda. Porque no puedes disfrutar de las mieles de todo este resultado extraordinario si no estuviste dispuesto a pasar por los malos ratos, ¿no? Las personas van a llegar y se van a ir, siempre va a haber personas que se vayan, va a haber personas que abandonen, va a haber personas que te digan que estás loco. Y recuerda que a cada nivel de liderazgo te van a requerir la vida cada nivel que vas escalando te va a requerir nuevas habilidades. Con tu persona, con tu familia, con el entorno en general, vas a necesitar ir creciendo. Y hasta que pases por todo eso, entonces es que puedes disfrutar la recompensa, que vale la pena. Stay away from people who don't want to work. Don't try to pull them with you. Just keep going, just keep going, just keep going. And you'll find that person who wants to run with you. And then there will be two of you. And suddenly you realize you have a team and together you can do so much. Aléjense de las personas que no quieren trabajar. No intentes jalar a esas personas. Sigue tu camino y encuentra nuevas personas, hasta que encuentres a alguien que quiere correr a tu mismo paso. Entonces ya son dos y entre los dos van a seguir corriendo y de pronto ya tienes un equipo. Y entonces es la forma, no sé qué consejo, de seguir avanzando. Do you guys have any questions? I've got a whole bunch of stuff written down, but I want to know, is there anything that you want to know? We're so excited to hear you. Do you want to ask her something? Solo que hay mucha gente que abandona porque no tiene como el resultado rápido y busca otras opciones. Como en los 10 años, supongo, ha habido muchísima gente que se ha ido buscando a lo mejor, creyendo que hay una mejor oportunidad. Ella, bueno, pues, continuó y logró el éxito, pero supongo que hay mucha gente que sigue buscando la buena oportunidad, que no la vio aquí, pero para esas personas que dicen, híjole, es que esto no me está funcionando y estoy viendo otras opciones, otras empresas, otras compañías, como qué consejo o cuál ha sido como, sí, no sé, su experiencia con la gente que se va buscando, creyendo que hay mejores oportunidades. Okay, so she's asking, there's people that need a quick success, or they're expecting quick money, quick success. And as soon as they don't have it here, they start looking at other opportunities, other companies, and they leave because they didn't have the results that they were expecting. So what are your suggestions? What do you suggest, or what your experience on this almost 10 years with that situation? Well, the grass is greener where you water it. And if you chase two rabbits, both will get away. So it comes back to making that decision that you're committed and really focusing on building a family, building a community of people that you care about. And if money is an issue, go sell wraps. I paid my electric bill. I put gas in my car. I put food on my table with wrap cash. That's how I survived until I started building that residual income. And once you start to gain momentum, it gets easier and easier and easier. Okay, el pasto es más verde en donde lo riegas y lo tratas bien. Y si persigues a dos conejos, los dos se te van a escapar. Entonces, si necesitas dinero, bueno, tienes que tomar una decisión y enfocarte. Y si necesitas dinero rápido, ponte a vender wraps. Nos cuenta Sara que ella pagaba la cuenta de la luz, que en Estados Unidos es mucho más caro que aquí. Le ponía gasolina a su carro, compraba el súper y todo eso mientras iba construyendo su equipo. Y lo que se dio cuenta es que te acostumbras a vender, tienes ese dinero, ese flujo constante y después se vuelve cada vez más y más fácil crecer tu negocio. Sí, eso está padrísimo porque en lo que logra tener un ingreso residual es ponte a vender los productos y de ahí vas a tener dinero todos los días. Eso está súper padre para los que nos surge dinero. Es vender producto en lo que construimos un equipo que nos va a dar un ingreso residual. Eso está súper padre. She loved that answer. Yeah, and in my 10 years, I have yet to see anybody leave It Works and go to another company and make more money. Y en esos 10 años nunca he visto a una sola persona que se vaya de It Works y que gane más dinero.
I decided very early on that I was unrecruitable because when you commit, you're rewarded. When you're loyal, you're rewarded. When you decide that you're going to build something bigger than yourself, you're rewarded. Muy temprano en su carrera decidió que ella iba a ser irreclutable, o sea, porque había tomado una decisión y se dio cuenta de que si te comprometes, entonces serás recompensado. Si eres leal, serás recompensado. Si estás dispuesto a construir algo mucho más grande que ti mismo, entonces serás recompensado. Y que ella no ha visto a nadie de los que se han ido que haga más dinero de lo que ella ha logrado. Otros que se han ido buscando una mejor oportunidad, ella no ha visto a nadie que haga más dinero de lo que ella ha logrado. Sí. And, you know, the devil is in distraction. That's how he works. And so you have to have your mind focused on victory. You have to focus on success, not on pain, not on failure. You decide this will happen, not will this happen? You decide. And once you make that decision, opportunities just start showing up everywhere. Dice que el diablo, el enemigo, está en la inseguridad, está en las distracciones. Entonces tú tienes que tomar una decisión y hacer que suceda. No tienes que decir, sí funcionará, híjole, pues voy a ver si funciona. Le voy a dar unos meses y si funciona me quedo y si no, pues no. Tienes que decir, esto va a funcionar, tomas una decisión y empiezas a caminar con esa decisión y entonces se abren un montón de oportunidades que te muestran cómo vas a lograr que sucedan las cosas. If I would have quit when things got hard, I wouldn't be living this life today. And because I committed to myself, to my family, to my dreams, now anything is possible. There isn't anything that Josh and I have talked about that we haven't been able to say, okay, build a couple more diamonds and make it happen. We can use our business to make all of our dreams come true. But if we would have quit when things got hard, it wouldn't even be an option. Dice que si hubiera renunciado cuando las cosas se pusieron difíciles, entonces no hubiera podido vivir todo lo que está viviendo. Y ahora con Josh, su esposo, dice que cuando se proponen algo, lo que sea, se dan cuenta de que todo lo que quieran lo pueden conseguir. Incluso si en ese momento no lo tienen, porque sea un sueño muy grande, dicen, ok, pero ¿cómo lo hacemos con el negocio? Pues si construimos un par de diamantes aquí más, ya lo hacemos. Entonces van, construyen un par de diamantes y cumplen sus sueños. Todos los sueños que tienen lo han logrado gracias a Eatworks. Y no pueden pensar en algo que no puedan conseguir gracias a Eatworks. Y no podrían estar en esta situación ahora si Sarah hubiera abandonado cuando estuvo difícil. Know your outcome, know why you want it, and then take massive action. And that's what I ask every new distributor who joins my team, every potential new customer. What do you want? Why do you want it? And how can I help you get that? And every single time, people want more time, more money, better health. And with It-Works, we can offer all three. Cada vez, bueno, siempre le dice a todos sus distribuidores que tengan muy claro qué es lo que quieren, en dónde van a llegar, por qué quieren llegar ahí o por qué quieren obtener eso y que tomen acción masiva. Y que incluso con sus clientes leales también les dice qué es lo que quieres, por qué lo quieres y cómo te puedo ayudar a obtenerlo. Y todas las veces que pregunta eso es que quieren más tiempo, que quieren más dinero, más tiempo, más dinero y que quieren mejorar su salud. Entonces, It-Works es el vehículo que te permite mejorar cualquiera de las tres cosas, que es lo que todo mundo quiere. Sí, eso está padrísimo. Awesome. I would say if you're wondering how to design your dream life, I learned this from my friend Denise. She's a black diamond, and that means she makes about $100,000 a month with It-Works. Write down 20 things you want to do, 20 things you want to be, and 20 things you want to have. And start there. Si quieres empezar a diseñar la vida de tus sueños, y dice que esto lo aprendió de su amiga Denise, que Denise es un Black Diamond, y para que te des una idea, un Black Diamond gana más o menos $100,000 mensuales.
Entonces, toma 20 cosas que quieras hacer, 20 cosas que quieras tener, 20 cosas que quieras hacer, escríbelas y empieza por ahí. So simple. I know, and it's important too for you to define what success means to you, and ask that question to people who join your team, because it's different for everyone. And how can you achieve something that you haven't defined? Success for me in the beginning was being able to pay my rent, pay off some debt, and still go on a date night and have a steak at the end of the month. Success now means I want 6 figures in the bank. I want my family taken care of. I want savings accounts for my children, so if something were to happen to me, that they're okay. So my version of success has changed over these 10 years. Es importantísimo que definas qué significa tener éxito para ti, porque no puedes lograr algo que no puedes definir. Entonces, en la medida que te sientes y lo definas, va a ser muy, muy importante. Y también cada persona tiene una definición de éxito diferente. Entonces, pregúntale a tus miembros del equipo, oye, para ti, ¿qué significaría tener éxito? ¿Qué es lo que a ti te llevaría al éxito? Porque para Sara, al principio, tener éxito significaba poder pagar las cuentas, poder pagar una renta, empezar a pagar sus deudas y al final del mes a lo mejor ir a un restaurante a comer un filete. Eso era para ella tener un éxito masivo. Y ahora para ella tener éxito es tener 6 cifras en el banco, tener cuentas de ahorros para sus hijos, para que en caso de que le pase algo, sus hijos tengan la vida resuelta. Imagínate nada más el cambio de paradigma. Define tu éxito para que puedas llegar. And even though my definition of success has changed, the way to do it and the way to achieve it hasn't. It's still follow the steps to success. And so my goal every single month is, how can I complete the steps to success one more time? One more distributor, one more loyal customer, and just keep growing. Y lo interesante es que, aunque su definición de éxito ha cambiado con el tiempo, la forma de conseguir el éxito ha sido la misma desde siempre, y es los pasos para el éxito. Entonces, lo que ella hace es que cada mes ella está pensando en cómo puede ella completar los pasos para el éxito una vez más. Un distribuidor más un loyal customer más, y continuar los pasos para el éxito una y otra vez, y eso siempre ha funcionado. Good. You know, I would also tell you guys, stop playing small. Your family deserves it. Your dreams are worth it. And Mexico needs you. Think about big picture. Think about how many families you can help find freedom in Mexico. I mean, it's huge. You don't understand how many years we begged, please open Mexico, please, please, please. We could not wait for your country to open because we knew how powerful this opportunity would be for you. Entonces nos manda un mensaje directamente y dice que necesitamos empezar a jugar en grande. O sea, no pensemos en pequeño, pensemos en grande. Nuestras familias se merecen eso, pero no solo eso, sino que imagínate todo el legado y todo el impacto que vamos a generar en las familias mexicanas. Y eso es gracias a la oportunidad que se nos presenta ahora mismo. Dice que no podemos entender cuántos años ellos estuvieron diciendo, por favor, hay que abrir México, vamos, Mark, Cindy, abran México, abran México, abran México. Porque ellos entendían que la oportunidad que representa It Works para decenas de miles de familias en México es extraordinaria. Y ahora estamos en posición de tomar eso como bandera y seguir adelante. Cambiar muchas vidas ahora en México. It's so much bigger than a rap, and you don't understand that in the beginning. You don't truly understand that until you watch another family that you introduce to the business be able to feed their children, or be able to pay for an emergency surgery, or be able to take a honeymoon or a vacation as a family when before that was never possible. And so when you can truly see the big picture, that it's bigger than you, that's where the magic happens. Entonces esto es mucho más grande que un rap.
Y no te das cuenta al principio, pero cuando empiezas a ver que una de las personas que invitaste o alguien de tu equipo puede empezar a darle de comer a sus hijos, cuando puede empezarse a ir de vacaciones o pagar por una emergencia médica que tuvieron o por tener una boda o irse de luna de miel, cuando empiezas a ver esos cambios es cuando empiezas a entender que es tan grande, es mucho más grande que tú y es mucho más grande que un brand. Inspiring words. You give me the chills. Well, I feel so honored to be here with you guys today. It's a huge thing that you're doing. It's not easy being the founders of a new country, but it's such an incredible opportunity and it's truly life-changing. Sarah nos dice que es muy inspirador estar aquí con nosotros para ella porque no es fácil ser fundadores de un país, no es fácil. Sin embargo, es una oportunidad muy grande que genera muchísimas bendiciones y que por la cual estamos muy agradecidos. Y también tú que estás escuchando este video date cuenta en el lugar en donde estamos, que implica un reto gigantesco, pero también una enorme oportunidad de ser una bendición para miles de personas. Yeah, we feel really, really blessed. Thank you. Because you spoke to us from your heart. We felt that way, and we are building that way. We don't quite understand it because we're kind of newbies, but we feel it. We feel many of our team. We are feeling that we found home and we found the mission to impact a lot of lives within here in the US and every other market that comes along. We're here for life, and we moved past that income thing. I mean, it's a great and beautiful mission to be involved with. I don't think I truly understood it until there was a conference a couple of years ago, and somebody on stage said, if you feel like this business has been a gift in your life, stand up. And 20,000 people stood up. It was silent. All you could hear were the chairs hit the back of the seat, and everybody stood up, and we just looked around, and suddenly at that moment, it didn't matter who quit. It didn't matter who made fun of you. It didn't matter who, told you it wasn't going to work, because you realize this truly is a gift and every single person in this room feels it. And it's just so much bigger than I ever imagined. Nos platica que no había entendido esta parte del impacto que puede generar hasta que fue a un conference y alguien dijo, todas las personas que piensan que It Works ha sido como un regalo en sus vidas, por favor levántense. Y entonces todo el mundo guardó silencio, se levantaron, nada más escuchaban las sillas. Más de 20,000 Más de 20,000 personas se levantaron y entonces se empezaron a voltear a ver y en ese momento no importó quién se fue. ¿Quién había renunciado en el camino? No importó quién renunció, no importó quién se quejó, no importó el bullying, no importó que te dijeran que estabas loco o que no funcionaba. Simplemente estabas ahí con 20,000 personas siendo muy agradecido por el regalo. This is really a gift. And for me, it was another moment was my husband had to have an emergency surgery, and had that have happened before It Works, I don't know what we would have done. But because of It Works, we were able to pay cash, and I just said, do whatever you have to do. Just fix it. Just take care of them. And so again, it's so much bigger than you imagine when you get started. I started because I wanted to be able to pay my rent. I had no idea that I was going to be able to be a full-time family or pay for an emergency surgery in cash and not worry about what we were going to do the next day. Otro momento que tuvo muy fuerte fue cuando a su esposo le tuvieron que, de pronto tuvo que recibir una cirugía de emergencia. Y entonces, gracias a It Works, ella pudo llegar y decirle, háganle lo que le tengan que hacer, arréglenlo y les pagó en efectivo, o sea, de contado. Entonces, no sabe qué hubiera pasado en esa situación si no hubiera estado en It Works, porque cuando entró, lo único que esperaba era pagar la renta.
y nunca se hubiera imaginado que hubiera podido estar en esa posición de decir, sale lo que tenga, háganle lo que sea necesario y que lo haya podido pagar en efectivo, ¿no? So I'll leave you with this. Think about tomorrow. Everything that you do, think about tomorrow. If you quit, nothing changes tomorrow. But if you keep going, if you keep trying, if you keep moving forward, anything is possible tomorrow. And so push yourself to get outside of your comfort zone. Make that commitment for you, for your family, for your dreams, and just decide that you're going to make this work. You have amazing mentors here who can't wait to help you. Everybody in this company is behind you, cheering for you. Everything that you need is already here, and you are absolutely worthy of all of it. Entonces, Sara nos deja con este mensaje y es, piensa en el futuro. Si renuncias hoy, si renuncias a lo que estamos haciendo, en el futuro nada va a cambiar, todo va a seguir igual como está ahora. Pero si tomas una decisión con lo que quieres que suceda en tu vida, te comprometes y vas adelante hasta que suceda, entonces tu futuro puede ser lo que sea que quieras que sea. Y tienes la enorme ventaja, todos los que estamos escuchando eso, tenemos la enorme ventaja de que en esta compañía hay un montón de gente que nos está apoyando, que nos está soportando, que nos están aplaudiendo y un montón de mentores muy cercanos a nosotros que ya recorrieron el camino y que están ahí para enseñarnos cómo hacerlo. Esa es la forma en que lo vamos a poder lograr. Sarah, thank you so much for your time. Really, it was beyond what we expected. I really want to meet you soon, very soon, and give you something about Mexico. I don't know if you like tequila or something lighter. As soon as this baby is out, yes, tequila. All right. Thank you so much. And hopefully, maybe I'll get to see you at conference. Absolutely. Yeah, of course. Yeah. Thank you so much. And we're going with a big team, a big group from Mexico. I don't know how many, but at least 100, I think. Yeah. You guys were the loudest ones there at Green Carpet, and it brought tears to my eyes. I was so excited for you, and I'm so proud of you. Keep doing it, and I can't wait to see you at conference. And thank you so much for having me here. Thank you for your time, Thank you. Sarah. See you very soon. Gracias. Bye.